Bienvenidos a su podcast Hablemos Zen. Esto es la Zen Session number 4 y quiero dar las gracias a las personas que escucharon mi podcast anterior, la Zen Session number 3, y es por ellos que estoy haciendo este episodio un poco más trabajado que el anterior en cuestión de los subtítulos y en cuestión de invertir un poco más de tiempo en ello. Entonces, simplemente como forma de agradecimiento, pues quería hacer esto para hacerlo un poco más ameno. Los podcasts anteriores, las sesiones anteriores estaban siendo simplemente con el audio natural, porque creo que de esta manera están más cargadas de ese silencio que se necesita o de esa distracción, ¿sabes? O sea, estaban más cargadas de menos distracciones o de cosas audiovisuales que puedan distraer tu mente del mensaje principal que yo quiero dar. Al igual, pues suelen ser largos porque es algo que yo quiero mostrar. No quiero cortar cuando me equivoco, no quiero cortar cuando digo alguna palabra mal o que no logro aterrizar en la idea que yo quiero comunicar. No lo quiero cortar. ¿Por qué? Porque quiero demostrar con el ejemplo que somos el camino y que todos tenemos una voz interior que merece ser válida, que merece ser expresada, merece ser validada, merece ser expresada y que puede resonar con muchas otras más almas, ¿sí? Porque las personas que tú ves, y de esto quiero hablar hoy, de lo que muchos de ustedes llaman aura, las personas exitosas que tú ves en social media, las personas que tú ves en televisión y son famosas o son asquerosamente exitosas y ricas y que triunfan en algún aspecto, en un ámbito específico de la vida, esas personas no es que tengan algo especial que tú no tengas. Esas personas son humanos, y aquí yo sé que esto va a causar ruido en tu mente de hey, eso ya lo he escuchado antes, que son personas como yo, que son personas normales, que son personas que van al baño, que son personas... Sí, tu mente puede decir eso, pero yo quiero que detengas ese ruido que está haciendo tu mente ahorita y escuches lo que te voy a decir. Son simplemente personas que entendieron el precio y la cuota que se tiene que pagar para llegar a ese estilo de vida o para llegar a dominar esa habilidad a un grado total de maestría que el 99% de las personas, no puede. Y ellos pagaron esta cuota o estuvieron dispuestos a pagar este precio de una manera consciente o inconscientemente. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que pagaron esta cuota subconscientemente, inconscientemente, en algún momento de su vida. Como Messi, aquí me voy a atrever a hablar un poco de él y tomarme el atrevimiento de hablar un poco de su trayectoria, unos breves segundos, a pesar de que desconozco toda su historia. Pero Messi es un talento nato que desde niño se le dio, empezó a practicar y lo disfrutaba tanto, ¿sí? Y quizá a veces no lo disfrutaba tanto, pero
Él era un sueño, o sea, solo ponte a pensar en la mente de un niño. Él se programó para eso, era bueno para eso, se imaginaba cosas buenas sobre eso. Su mente reproducía palabras, imágenes que simplemente hablaran sobre fútbol, sobre ser mejor, lo disfrutaba. Entonces su cerebro fue programándose para la grandeza. Y fue algo inevitable con el paso de los años. Eso no quiere decir que no puso trabajo duro. Eso no quiere decir que no sufrió porque lo hizo inconscientemente. Claro que sufrió. Pero estaba por default predestinado al éxito. ¿Sí? Por muchísimos factores. Porque empezó a una edad temprana, porque pensaba de cierta manera, tenía el mindset correcto, porque fue impulsado por sus papás, por muchas circunstancias que tú llamarás suerte. Pero al final, todo esto que llamas suerte simplemente se desenlaza en la información correcta, en las palabras correctas, en el diálogo correcto, insertado en su cerebro. Ahora, hay muchas personas que pasaron por este proceso conscientemente, ¿sí? Que tuvieron que pasar de una manera fría, cruda, aburrida, dolorosa, asquerosa, difícil, pesada, lenta. Y todo lo que esto lleve de una manera consciente, el experimentar ese dolor del camino hacia el éxito. Ahora, vamos a ponerlo de una forma, ¿verdad? Por decirle dolor, porque no olvidemos que el sufrimiento es opcional, ¿sí? El destino ya está escrito. Tú todas las cosas grandes que piensas en tu cabeza que quisieras lograr, las vas a lograr. Las vas a lograr. Ya sea en esta vida o en otra, pero eres esa energía y por eso estás vibrando. Todos los seres humanos que estamos vivos estamos caminando el mismo camino hacia la luz, hacia el amor, hacia la iluminación. Todos, ¿sí? Tú eres yo, somos la misma historia, vamos hacia donde mismo, nada más que está siendo representada de distintas maneras, pero solo existe una verdad, sí, que es el amor, que es la unión. No existe separación. Tú puedes desear cosas distintas a mí, puedes anhelar distintas cosas a mí, tu éxito puede ser una definición distinta a la mía, pero al final de todo eso va a resumirse en impacto, en unidad, en amor, porque lo estás haciendo por amor, y al final todo se reduce a lo mismo. Simplemente son historias, es la misma historia contada de diferentes formas. No sé si se cortó o no, no sé qué pasó, pero les estaba comentando, es la misma historia, solo hay una historia que se cuenta, y es la misma historia contada 1000 veces de distinta forma. ¿Sí? Analízalo, todo se ve en películas, en canciones, todos hablamos de lo mismo, pero de una distinta perspectiva, todo se reduce al amor. Pero para esto tiene uno que escarbar y meditar más y reflexionar más sobre esto. Pero tienes que pasar de manera consciente todo lo que tú sueñas. Para lograrlo tienes que pasar de una manera consciente. Y eso depende de en qué edad estés también. Pero no significa que las otras personas, es lo que quiero que saques de tu cabeza. Que no quiero que pienses que estás separado de las otras personas exitosas que tú ves. Ellos son lo mismo que tú. A ese nivel es al que quiero que quería que llegáramos, de profundizar. Que no existe como la suerte, son simplemente conceptos que le ponemos mediante el lenguaje a ese tipo de vidas o de cosas, ¿sí? La mente humana
desarrolló el lenguaje hace muy poco tiempo, pero nosotros somos algo más que el lenguaje. El lenguaje es algo que limita lo que realmente significa el poder y la capacidad de la mente humana. O sea, no hay palabras para describir cuál es el poder de la conciencia y del subconsciente y de la mente humana. No hay palabras, porque el lenguaje es creado por el mismo humano y el lenguaje tiene muchas limitaciones. Al momento de que yo te hablo de suerte, le estamos poniendo una etiqueta a algo que se le puede llamar destino, y al igual, al decir destino, esto despierta ciertas sensaciones en ti y puedes decir, pues ya perdí. Entonces te limita y te frena. Pero lo que yo quiero que entiendas es lo que te decía en el podcast anterior, en la Zen Session number 3, que yo te hablaba sobre que eres el camino, eres el destino. Simplemente se está experimentando a través de ti, pero eres eso, y tienes que abrazar cualquier cosa que se ponga en tu camino para poder llegar a todo eso que sueñas. Por más que sea doloroso, por más que sea difícil, por más que te dé hueva, por más que te sientas que estás separado de los demás, va a llegar un momento cuando lo logres que todo eso te va a unir y te vas a dar cuenta que esa era la respuesta y ese será el camino. Ya sea, y lo vas a alcanzar ya sea en esta vida o en otra, ¿ok? Pero tienes que ponerte a trabajar ya, sin importar cómo te sientas, sin importar las sensaciones que experimentes, sin importar si tengas hambre o no, sin importar si hayas dormido bien o no. Tienes que pasar por ese camino. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que hacer. Lo vas a tener que hacer sí o sí en algún momento de tus vidas. Porque eres energía. No eres tu nombre, no eres lo que tú crees que tú eres. Simplemente eres. Y yo sé que me estoy poniendo muy profundo aquí, y para esto necesitaría explicarlo un poco más, explicarme un poco más con mis palabras. Pero creo que simplemente bastaría con decirte que eres energía, eres la fuente. Y de cierta manera eres inmortal. Simplemente eres. Pero empiezas a creer que en esta vida todo es como, no quiero decir como pasajero o temporal, porque no son las palabras que busco, pero existe una limitación grande, que es lo que ya comenté acerca del poder. Pero quiero que entiendas eso, que vas a tener que hacerlo ya sea en esta vida o en otra. Por eso piensas como piensas, ¿ok? Tus pensamientos no son totalmente tus pensamientos tuyos, son los de la conciencia superior tratando de iluminarse, tratando de buscar esa salida hacia la unión. Tus pensamientos son los mismos que tuvo Marco Aurelio, son los mismos que tuvo Séneca, son los mismos que tiene McGregor, son los mismos que tiene Cristiano Ronaldo, son los mismos que tiene Messi, son los mismos que tiene el vagabundo que ves allá afuera. Se le van introduciendo los mismos pensamientos, y es la conciencia, ¿sí?, quien toma la decisión de tomar cierta acción en base a esos pensamientos que se van viniendo. Tú no controlas los pensamientos, y ahí es donde comienza la alquimia. Ahí es donde estaba fallando demasiado el micrófono, no sé por qué, se para.
Pero, como les decía, ahí es donde comienza la alquimia, ese acto consciente. Todos pasamos nos pasan a todos. Imagínate que andan volando los mismos pensamientos, tanto negativos como positivos, ¿ok? Y la conciencia, y mediante el acto consciente tú eres quien los tomas. Si tomas pensamientos constructivos o pensamientos destructivos. Un vagabundo conscientemente, por la historia que vivió, por su pasado, así se tomó todos los pensamientos de una manera consciente, tomó pensamientos negativos y esa es su vida. Pero le pasaron los mismos pensamientos que a los de Cristiano Ronaldo. Ahora, sé que ahí influye la infancia, la niñez y todo eso, pero es lo que te estoy tratando de hacer entender, que simplemente existe una sola verdad y esa verdad es la unidad, que todo está unido. Somos una sola energía, una sola materia. Y sí, quizá Cristiano Ronaldo en el mundo físico fue nacido o nació en otras circunstancias, como Messi. Así como Messi nació en otras circunstancias, así como tú naciste en otras circunstancias y así como todos nacieron en otras circunstancias. Pero simplemente mediante el acto consciente es que podemos crear esa realidad. Y esto, mi amigo, es la tarea más difícil que vas a hacer. Es la tarea más difícil que tienes en tu vida. Por eso es mejor que te pongas a tomar la decisión consciente de hacer lo correcto, porque sea como sea, vas a tener que hacerlo en esta vida o en la otra, porque somos la misma chingadera. Así que dejen de estar bajoneados, tristes por las situaciones que les van pasando en la vida. La vida simplemente pasa, eres tú quien decide cómo reacciona a ella. Y para llegar a estos niveles de entendimiento, para poder entenderlo con esa tranquilidad, hace falta silencio, meditación, conocerte y mucha reflexión acerca de ello. Pero el éxito es totalmente alcanzable para todos, para todos. Obviamente todos empiezan en distintos niveles de la escalera, pero todos tienen la posibilidad de tocar esos frutos. ¿Por qué? Porque ya lo somos, ya vive dentro de nosotros. Somos eso, somos abundancia, somos certeza, somos amor. Quizá este podcast esta sesión fue como más cargada de contenido espiritual, de cosas que son como no muy bien vistas, pero no pasa nada, espero y les haya gustado. Suscríbanse si les está gustando el tipo de contenido que están viendo. Si llegaste hasta aquí, te quiero dar gracias y felicitar, porque tu capacidad de concentración, tu capacidad de enfoque y de atención es de admirarse. Con ella se pueden hacer grandes cosas, y al igual esto demuestra que tienes demasiada humildad, demasiada empatía, al no dejarte llevar por las views o porque no hay algún contenido más llamativo para tu vista. Dice mucho sobre ti. Simplemente estás escuchando una voz en una plataforma que es para video, y no hay video, solo hay voz. Eso dice mucho sobre ti, y son cosas positivas, cosas grandes, porque estás escuchando simplemente un audio natural. Te quiero dar las gracias por estar aquí una vez más. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Esta fue la Sensation Number 4.